Buenas noches, bienvenidos a la continuación de la clase, a lo que nos toca abordar hoy, digamos, que es la parte de terminar de editar la base de datos. Eso es lo que nos falta, referido a nuestro primer diagrama PNID que ya hemos hecho el día de ayer. Lo que nos toca ver hoy es que fuera del dibujo, del manejo de las bibliotecas, los símbolos, las conexiones, las denominaciones, los formularios, y de pedir los reportes a la base de datos, ahora vamos a ver cómo podemos exportar la base de datos del dibujo, ¿sí? Al exportar, lo que vamos a hacer es justamente esa base de datos que ha sido creada al dibujar el diagrama. Ahora ya no solo la vamos a consultar, como han visto en el caso de los reportes que hemos pedido a la base, sino que ahora vamos a exportar esa base de datos, ¿sí? Que era una base de datos, era la colección de información importante bien organizada. Esta base de datos en este software se puede exportar a un archivo Excel, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente mostrar cómo vamos a trabajar en el software para justamente exportar la base de datos del dibujo, ¿no? Entonces, miren los términos que estoy usando. Esa es la potencia de este software, que en este entorno programable, lo que aparentemente es solamente dibujos, en realidad es una relación de objetos en un entorno programable y que ha permitido la confección de una base de datos del dibujo. Esa base de datos ahora la vamos a exportar y la vamos a editar y la vamos a completar en información para que nosotros podamos tener esa modificación y después mostrar cómo esa base editada, corregida y completada, ahora la colocamos como activa, ¿no? Sobreescribimos la nueva base en el dibujo y con eso vamos a notar los cambios en todo lo que es el diagrama. Para eso, como parte de nuestro diseño, como hemos estado haciendo el día de ayer, hemos tomado, les he mandado, ¿no?, la pizarra del diseño del PNID. Eso es lo que hemos dibujado y ahora he aprovechado al inicio de la clase en mandarles justamente la planilla que estamos viendo en la imagen del PowerPoint, ¿no? Esa imagen se las he mandado al grupo y esa es la planilla que yo también tengo aquí anotada, que termina siendo la selección de marca y modelo de los instrumentos. Esta información de marca y modelo es la que queremos completar y ese completar no lo vamos a hacer dentro del dibujo, sino lo vamos a hacer mediante la manipulación de la base de datos. Permítame, yo voy a arrancar mi máquina virtual y ahora les comparto la pantalla para que podamos ver lo mismo. Ahora vámonos a la máquina virtual y comienza a arrancar nuestro software, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros ahora? Que lo que voy a hacer es seguir trabajando en el proyecto 2. Voy a abrir el proyecto 2 y voy a mostrar otra capacidad que tiene el software, que ya no es consultar la base, sino es exportar la base. Cuando exporte la base, voy a mostrar cómo ese archivo lo vamos a poder abrir en un Excel y lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer el orden de la exportación de la base, ¿no? Hay que entender, digamos, que el software tiene una organización, tiene un orden, la denominación y la cantidad de columnas, las filas. Entonces, cuando abramos la base por primera vez, un rato tenemos que ocuparnos de entender cómo está organizada. Cuando vayamos a reconocer, voy a tratar de ocultar columnas, no puedo borrar, no puedo modificar la estructura de ese archivo. Para ayudarnos voy a ocultar alguna columna, de modo de hacer una vista más limpia, digamos, de lo que es esa base. Y cuando veamos eso, entendamos la organización de la base, vamos a ubicar en qué columnas corresponde la información a marca y modelo de los instrumentos. Cuando ubiquemos esa información, me voy a poner a transcribir justamente esta información del pizarrón a esa tabla. Cuando terminemos de completar esa tabla desde el Excel, vamos a usar esa nueva base de datos. Voy a grabar como un archivo distinto y después vamos a ver cómo esa base de datos, la nueva base de datos completada en información, la podemos volcar al dibujo, ¿sí? Entonces, esos van a ser nuestros pasos a seguir. Yo, mientras está
Abriendo nuestro software, voy abriéndome la carpetita donde está nuestro archivo compartido, de modo que ya tengamos predispuesto el tema, digamos, de los proyectos, ¿no? Aquí tenemos el curso de junio y aquí tenemos lo que son los proyectos que hemos ido enviando y aquí tengo el proyecto 2. El proyecto 2, si lo ponemos, digamos, ordenar por nombre, aquí en la última versión es la del día de ayer, justamente de las 21:27. Bien, entonces vamos al software, vamos a abrir el proyecto 2, está terminado de cargar y abrimos nuestro proyecto, ¿sí? Está terminando de cargar. Bien, y ahí ahora comenzamos a abrir. Ya está en la última carga. Muy bien. Puedo minimizar esto y ahora me quedo en el software, ¿no? Como estamos aprendiendo siempre, habíamos dicho, vamos a abrir nuestro proyecto. Ha quedado aquí grabado en la memoria, ¿no? El proyecto, pero yo lo voy a cerrar para que volvamos a repasar cómo estamos abriendo nuestro proyecto. Vengo aquí, me voy a abrir proyectos y voy a revisar justamente dónde está nuestra, nuestro carpeta compartida, ¿sí? Tenemos junio, proyecto 2, y ahí está el proyecto 2, lo abrimos. Entonces aquí tenemos el proyecto 2 ya en el Project Manager, desarrollamos el Project Manager y voy a abrir de nuevo mi hojita de mi diagrama PNID. En esta hojita del diagrama PNID había sido nuestro dibujo, había sido nuestra consulta a la base de datos que habíamos puesto allí, y con eso hemos mostrado que se generan estas tablas muy útiles con mucha información necesaria, pero que en este caso no tenía marca y modelo los instrumentos, ¿no? Que es nuestro foco para nosotros. También en esto que hemos hecho el día de ayer, mi intención era mostrar el cómo usábamos el software para consultar la base de datos de los elementos del PNID. Pero seguramente alguien dirá, si cuando mandemos imprimir esto, solamente va a imprimir esta hoja. Esto está por fuera, no se va a imprimir. ¿Sí? En eso tienen razón. Vamos a generar, para eso hemos dejado la hoja 4 a propósito, que es la hoja donde deberíamos poner la lista de componentes. Esto. Pero lo vamos a hacer cuando ahora muestre el cómo editamos y completamos la base de datos desde afuera. Cuando veamos el efecto que va a tener en el dibujo, cuando sobrescribamos la base, ahí vamos a eliminar esta tabla y vamos a generar una tabla ahora en la otra hoja, ¿no? Y esos son detallitos que justamente están pensados para ejercitarlos de esa manera. Bien, entonces, si estamos en esta parte del software, vamos ahora a revisar, grabamos esto. Ahora miren, me vengo aquí, estábamos en reportes, ¿se acuerdan? La lengüeta de reportes era justamente, era consultar a la base de datos en base a un criterio y en base a esa consulta y el criterio conseguíamos un reporte, nos daba información más. Con eso hemos hecho esta tabla. Pero ahora lo que queremos es ya no hacer reportes, no quiero consultar, quiero exportar la base de datos. Entonces tengo que trabajar en la siguiente lengüeta. Miren, import, export. Entonces aquí estamos agarrando y estamos importando y exportando. Aquí tenemos las herramientas de importación y exportación. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente reconocer cuál de estos botones, cuál de estas funciones nos permite hacer ese trabajo. Si ustedes se fijan, miren aquí la didáctica de la simbología entre este botón y este botón. En este botón justamente nos muestra de la tabla o de la base que están queriendo representar al Excel, a la hoja de cálculo. Y cuando sea en sentido contrario, es del Excel a la base de datos. Entonces, estos son los dos botones que vamos a trabajar ahora, que vamos a mostrar su utilidad. Este botón, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la base de datos del dibujo y la va a exportar al Excel. ¿Sí? Entonces vengo, miren, selecciono esto aquí, aprieto ese botón y con ese botón vamos a comenzar a trabajar.
A ver, le hago clic. Y deberíamos irnos a la exportación. Un segundito. Ahora sí. Ahora vamos a volver a la máquina virtual y vamos a completar la exportación. Aquí está. Bien. Estábamos con nuestro diagrama PNID y hemos dicho vámonos a exportar de la base al Excel. Ejecutamos el comando y ahora miren, nos va a salir justamente unos pasos, unos formularios para configurar bien la exportación. Nos dice vamos a exportar a una hoja de cálculo y nos sale como primera condición, digamos, la lista de componentes. Hay más variedades, especialmente lo de los PLCs que vamos a ver después, pero ahora nos interesa esta lista de componentes. Aceptamos. Cuando hacemos esa exportación, lo siguiente que me pregunta es, ¿vamos a exportar todo el proyecto o solo el dibujo actual? En mi caso, solo el dibujo actual porque mi diagrama PNID estaba solo en una hoja. Segundo, me dice el formato de la exportación. Pueden ser archivos Excel, archivos delimitados por tabulaciones, por comas, o hasta archivos de base de datos para Access, ¿no? Dentro del Office. Nosotros nos quedamos con el Excel para que en formato Excel nos haga la exportación. Hacemos OK y con eso completamos la exportación de la base de datos. Nos pregunta dónde se va a exportar y miren, le pone el nombre de la hoja. Lo que nosotros hacemos aquí ahora es agarrar y nos vamos justamente a nuestra carpeta. En nuestra carpeta yo tengo aquí la división junio. Aquí dentro de proyecto 2 me voy a abrir otra carpeta dentro de nuestro mismo proyecto. Y en esta nuestra carpeta lo que vamos a hacer es colocar, justamente lo que sería la base de datos, ¿no? DB. Que agarramos DB, Database. Entonces he abierto dentro del proyecto una carpeta nueva y dentro de esa carpeta ahora voy a colocar justamente la base de datos de la hoja 3 donde está el dibujo. Hago guardar. Entonces miren, ¿qué acabo de hacer? De la hoja 3 acabo de exportar la base de datos en formato Excel. ¿Dónde ha sido mi exportación? Por eso habíamos abierto ya esto. He creado una carpeta dentro del proyecto 2. La carpeta le he llamado Database. Y en Database estoy teniendo justamente aquí el archivo Excel. Aquí está la exportación. ¿Sí? Ese es el archivo exportado. ¿Sí? Por quizás seguridades, ya algo de experiencia, lo que nosotros hacemos es sacarnos una copia, ¿no? Dejarnos esa base y aquí vengo y me saco una copia en la misma carpeta. SH3, copia, ¿sí? Y voy a abrir la copia. Entonces tengo para cualquier contingencia guardada la base original exportada del proyecto, ¿no? De este caso, de nuestro diagrama. Y ahora estoy trabajando en la copia y en esa copia voy a poder hacer las modificaciones. Entonces abrimos la base de datos, ¿sí? Estas bases de datos ahora lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar a entender la organización de la base de datos. Miren, yo vengo aquí, voy a abrir esto. Es una advertencia de seguridad, no hay problema. Abro esto y aquí tengo la base de datos exportada. Si ustedes se fijan, es un arreglo Excel con columnas, filas y las denominaciones están aquí arriba, ¿no? En las descripciones. Y si nos fijamos, esto es mucho más largo, ¿no? Miren, voy a hacer un clic allí y si comienzo a mover la cantidad de columnas que tiene, esto tiene mucho más posiciones. Miren, se ha acabado hasta la Z, A, B, tiene mucha información. Tiene muchas columnas que no tienen contenido, pero son parte de la estructura de la base de datos que maneja el software. Entonces, si ya vemos que son muchas columnas y en algunas tiene información, vamos a intentar interpretar el significado de cada columna y vamos a enfocarnos en las columnas que nos interesan. Si yo vengo aquí, me doy cuenta que esto de aquí me da una información. Aquí dice la relación entre padre e hijo de los objetos, children.
Esto es la familia del objeto. Miren, son datos de la programación orientada a objetos. Voy a seleccionar esas dos columnas. No lo puedo borrar, ¿no? No puedo cambiar la estructura, si no me va a dar error cuando quiera cargar de nuevo. Simplemente voy a ocultar. Ahí las oculto. ¿Sí? Ocultando esas columnas, ahora acomodo un poco mejor esta, que dice tag name, y la dejo ahí descrita. Aquí tengo descripción 1, también voy a hacer que se acomode a su contenido. Voy a hacer lo mismo con la descripción 2, y voy a hacer lo mismo con la descripción 3. Segunda cuestión que veo ahora, aquí tengo la referencia. Miren, aquí me está dando las coordenadas dentro de la hoja, cartesianas, fila, columna, porque estamos con el estilo europeo. Nos está dando de la ubicación del componente, de la referencia. En este momento no me aporta, no es propósito de mi ejercicio, entonces también lo voy a ocultar, no lo puedo borrar, simplemente lo puedo ocultar. Hasta aquí que estoy yo dejando más o menos en claro, digamos, fíjense, la fila del tag name, de los elementos del dibujo, y las descripciones. Y aquí ya voy reconociendo las bombas, voy reconociendo las válvulas, y justo a esos les hemos puesto estas descripciones. Está muy bien. Y miren, aquí tengo la columna de marca, manufacturing, y la del catálogo, que sería marca y modelo, a nuestro entender. Entonces ya tengo el tag, tengo la descripción que le he puesto, y ya tengo dónde colocar marca y modelo. Entonces, si ya tengo clara esta idea, esta zona es la que me interesa, esto no lo tocamos porque no nos compete, lo dejamos como está, pero comencemos a colocar información en estas columnas. Bueno, si esto es así, y aquí están los tags de las bombas y de las válvulas, vamos buscando dónde están los tags referidos a los instrumentos. Y aquí los tenemos, miren. Voy a amplificar un poco más para quien esté quizás siguiendo la clase desde un celular. Entonces, de modo que podamos ver mejor, ¿sí? Entonces, vengo aquí y tengo justamente aquí mis columnas, miren, que decíamos el tag, las descripciones, y esta columna, la H y la I, son marca y modelo. Entonces, ahora que se ve más grande, voy bajando en la lista y voy a buscar dónde están mis instrumentos. Y aquí los encuentro. Aquí tengo Level Indicator, Level Switch Low. Aquí están los sensores que están con sus descripciones funcionales. Entonces, en esto es donde a mí me interesa completar marca y modelo. Todos estos sensores que voy viendo en mi lista, el LIT, LSH, FIT, TT, presión switch, LIT, LSH, TIT, temperatura transmitter, presión switch y temperatura transmitter 3, todos son de la marca Endres & House. Entonces, yo en la columna de lo que es la marca puedo poner E más H. Y esto tengo que ponerlo en todos los sensores. Pero como estoy en un Excel, tranquilamente puedo copiar y puedo pegar en todos estos que son los instrumentos. Listo, todos son Endres & House. Vengo aquí y ahora comienzo, apoyado en mi listita, comienzo a llenar los tags. El LIT 01, aquí está, es el modelo FM1S1. El LSH y SLH01, aquí está, es el modelo FTW33. Tengo el LSH Low 01, igual es el mismo modelo. Entonces lo copio y lo pego. Ahí está. Tengo el analizador AIT01. AIT, aquí está. Entonces este de aquí lo coloco como CL554D y tiene su sensor, su transmisor, y el código es CM42. Ahí está. Después tengo el FIT. FIT es el ProMac H100. ProMac H100. Después tengo el
TT01. Aquí está el TT01, que es el TMR35. Y después tengo el Precision Switch 01, aquí está, que es el Cerabar M. Cerabar M. Bien. El LIT02 es igual como el de arriba, es el FMR 52. Ya está. Y el LSH02 Highly Low, igual vuelve a ser el FTW 33. Y aquí lo mismo. Entonces puedo agarrar, lo copio y lo pego. Ya está. En TIT02 tengo el TM401 y el TT02 tengo que es el TMR35. Bien. Precision Switch 2 tengo que es el Cerabar M. Y finalmente tengo el TMR35. TMR35. Ya está. Bien, grabo esto. Es la copia, queda grabado. Y esto está completo. Aquí finalmente en nuestra tabla de selección del pizarrón dice que todas las válvulas solenoide son de la marca ASCO Red Hat. Y ahí hay un código. Todas mis válvulas que están aquí, justamente mis válvulas solenoide, aquí están todas mis válvulas solenoide, que tienen que ser 8. Miren, a ver, voy a seleccionar hasta aquí, son las válvulas solenoide. El contador me dice que son 8, sí, son 8. Entonces todas estas son de la marca Red Hat. ASCO Red Hat. Entonces las 8 yo puedo agarrar y copio la marca para las 8. Ahí está. Y el modelo para todas es el S82 10 HW. Entonces, copio eso en todos los demás también. Y con eso estamos. Control C. Y lo pegamos hasta aquí abajo. ¿Qué estamos mostrando? Estamos mostrando cómo estamos completando marca y modelo de todos los instrumentos y de las válvulas, en este caso, desde la exportación de la base de datos. ¿Sí? Si este mecanismo que hemos hecho es correcto, yo ya he grabado esta base, puedo cerrarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que este archivo, el SH3, que es la base de datos copia, que le hemos editado y hemos completado la información. Ahora quiero que esta base de datos se sobrescriba en nuestro diagrama. ¿Sí? Si eso es correcto, hagamos eso y después vamos a verificar pidiendo otra vez un reporte. Y en el reporte tiene que estar la información que acabamos de completar. ¿Cómo hacemos para ahora de la base de datos que está afuera es sobreescribir en la base de datos del dibujo? Habíamos dicho, vamos a usar este elemento. Desde la hoja de cálculo a la base. Entonces, miren, hago clic allí. Y de aquí ahora me voy a seleccionar, aquí está mi base de datos, la modificar. Hago OK. Y me va a hacer unas preguntas, ¿no? Me va a decir, ¿esta base de datos se va a actualizar en todo el proyecto o en el dibujo actual? Todo estoy trabajando en el dibujo actual, solamente una hoja. Aquí me dice, vamos a forzar a que todos estén en mayúsculas, sí. Y vamos a dejarlos como tags fijos, sí. Me parecen bien las dos opciones. Hacemos OK. Y ahora lo que está haciendo es sobreescribir la base de datos. ¿Cómo puedo yo verificar si lo que hemos hecho ha sido tomado por el diagrama? Una forma es irme a los instrumentos. Yo puedo venir a un instrumento hago clic derecho, me voy a sus propiedades del componente, y en estas propiedades ahora tiene que aparecer escrita la marca y modelo. Y aquí está, miren, Manufacturer entre Sennheiser y el modelo. Ahí está. Entonces, ¿qué significa?
que la maniobra que hemos hecho de completar y editar la información desde afuera ha servido y ya está en el dibujo. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Quiero volver a pedir un reporte como estos, en donde ya debería aparecer la información que a mí me interesa. Como esto era de borrador, si quieren ustedes, esto ya lo puedo eliminar. Lo selecciono, es un archivo texto nada más. Y grabo mi hojita. Y ahora me voy a ir a la hoja 4. ¿Por qué en la hoja 4? Porque en la organización que habíamos hecho del documento del proyecto, habíamos destinado la hoja 4, donde ahí se coloque el listado de instrumentos y componentes. Entonces, ya estando en esta hoja, ahora me predispongo a hacer justamente lo que hemos hecho ayer, un reporte, una consulta de componentes de nuestro diagrama. ¿Cómo hago? Vuelvo a reportes y pido un reporte. Cuando pido el reporte, habíamos dicho, nos vamos a pedir reporte de componentes. Decíamos, antes había hecho yo del dibujo actual, porque estaba en la hoja 3 y he pedido el reporte la primera vez en la hoja 3. Pero ahora ya no estoy en el dibujo actual, en el dibujo activo. La hoja 4 no tiene el dibujo. Entonces voy a dejar en proyecto. Vengo aquí a la categoría, es un diagrama PNID, selecciono. Hago OK. Y cuando ahora, como hemos seleccionado proyecto, me va a decir de qué hojas. Mi hoja donde esté el dibujo es la hoja 3. Vengo, selecciono la hoja 3 y le digo que la cargue. Entonces, ¿de dónde va a sacar el reporte de componentes? De la hoja 3. Hacemos OK y vemos el reporte. Cuando yo noto el reporte, me doy cuenta que aquí está el listado. Miren, aquí están los sensores. Aquí están sus descripciones. Pero, aquí hay un error. No me ha generado la marca y el modelo. Revisemos esto por qué. Voy a cerrar esto. Voy a grabar. Y voy a abrir y cerrar el proyecto, ¿ya? Para que quizás con eso va a refrescar su base de datos el proyecto. Voy a cerrar estas hojas. Voy a cerrar esta hoja también. Y ahora cierro el proyecto, ¿sí? Voy a decirle close. Y abro el proyecto nuevamente para que con eso genere un refrescar de su base de datos, ¿sí? Vengo a nuestra carpetita y abro el proyecto 2. Aquí está, el proyecto 2. Y me voy de nuevo a la hoja donde quiero poner mi reporte, en la hoja 4. La hoja 4, component list, y ahí está. Voy a repetir pedir el reporte, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando he cerrado y abierto el proyecto, con eso se haya actualizado su base de datos. Entonces vengo aquí está mi hoja, y voy a venir a reportes, y le pido un reporte. Le pido un reporte del tipo componentes, en el proyecto, y de ¿qué categoría? De la categoría PNID. Componentes, proyecto PNID. Y hago ya. ¿Qué hoja? La hoja con el diagrama es la hoja 3. Le digo que en la hoja 3 haga el reporte. Y hace ahí la consulta. Miren cómo ese refrescar ha sido necesario, porque aquí están los instrumentos y ya está llena la columna de marca y modelo. Entonces, aquí está lo que vamos a colocar nosotros en el dibujo. Descripciones, hoja y número de archivo. Me parece bien. Pero si ustedes se dan cuenta, como hace un reporte completo, en el caso, por ejemplo, de las válvulas, me ha sacado aquí las válvulas cuando le hemos puesto descripciones, marca y modelo, no hay problema. Pero como habíamos duplicado el tag para el cuerpo y para el actuador, en el caso de los actuadores me los coloca allí, pero no tienen información. Estos registros pueden dar a confusión en mi lista de componentes. Entonces lo que vamos a ver es cómo vamos a poder editar ahora el reporte antes de colocarlo en nuestro plan. Un segundito, alguien me ha mandado un mensaje. No hay ningún problema, Miguel. Estamos grabando la clase, estamos completando el ejercicio de ayer, así que puedes incorporarte y vas a tener la grabación también. ¿Sí? Bien. Entonces,
estamos viendo nuestro reporte, pero además ahora, como ya lo vamos a colocar en la hoja 4, en nuestro reporte lo que quiero mostrar es cómo lo hemos generado, se ve la información que hemos colocado en forma externa en la base de datos, pero ahora hay estos registros que están duplicados por la explicación que les decía, entonces sería bueno que esto no salga en el reporte, sería bueno eliminar estos registros. Todo eso es posible, miren, si yo selecciono de aquí al registro y lo selecciono hasta allí, puedo seleccionar los registros, miren, aquí me voy a poner primero en uno, selecciono un registro y miren, aquí tengo la edición, modo edición. Entonces, este es mi reporte, pero antes de colocarlo en la hoja del proyecto, me voy a entrar al modo edición. Entro al modo edición, me vuelve a mostrar lo mismo. Yo puedo seleccionar ahora sí aquí estos ítems repetidos y que tienen columnas vacías. Y ahora digo, los selecciono hasta aquí. Seleccionados estos de aquí, yo puedo agarrar y decir delete, los borro. Los estoy borrando no de la base de datos, simplemente del reporte. ¿Con qué propósito? Como sabemos que estaban duplicados los tags para el cuerpo y para los actuadores de cada válvula, estoy limpiando uno. Y en el otro estoy dejando el tag, marca y modelo. Entonces, miren, aquí ya tengo mi reporte como a mí me interesa. En este modo edición podemos aumentar registros, podemos mover columnas, el orden, podemos corregir sin problemas. En este caso yo he querido borrar esos registros vacíos, así que le digo OK y regrese al reporte. Cuando veo eso, ahora sí veo que las columnas que estaban vacías, o sea, de los otros instrumentos, ya están completas. Así como está, este reporte sí me interesa, entonces agarro y le digo Put on Draw. Lo vamos a colocar en el dibujo. Lo colocamos en el dibujo, vuelve a ser la misma consulta de siempre, colocamos en forma automática, va a poner los espacios de la tabla, le decimos que incluya el título y lo que sean los registros de hora y fecha. Y aquí le voy a decir que esto es un component list, ¿no? De título. Hago Y y ya puedo colocarlo en mi hojita. El tema del tamaño ya habíamos hecho anteriormente, lo voy a escalar. Entonces vengo a la home, al normal, y voy a escalar esta tablita. Escalar y aquí le ponemos 17.5, ¿no? Que ya sabíamos ese factor de dónde venía. Venía justamente del tamaño de la letra y del tamaño de 1,75 milímetros, que es legible el momento de la impresión. Entonces, si ustedes se fijan, miren, ya está hecho en forma automática el reporte de la lista de componentes del diagrama PNID. Toda esta información se ha generado sola en base a una consulta de la base de datos. ¿De dónde ha salido esa base de datos? De haber dibujado el diagrama con las reglas del software. Y al dibujar con esas reglas, hemos colocado información nosotros explícita y también se genera información dentro del mismo entorno del software, como será el caso de las referencias y de la ubicación del archivo donde está el diagrama. Esto es lo que nos sirve mucho a nosotros en la parte de automatización, porque estamos presentando un diagrama PNID en base a la norma, la simbología, hecho con herramienta, legible, entendible, ¿no? Y de este diagrama que se ve simple, claro, con solo los tags, la información referida a todo este diagrama lo tenemos en la hoja 3, en la hoja 4. Y en esa hoja 4, en forma ordenada, tabulada, tenemos los datos que nos interesa de cada. ¿Se entiende? Miren cómo queda de esta manera mostrado cómo podemos trabajar en esta herramienta, cómo hacemos diagramas de proceso y cómo manejamos la base de datos, generamos reporte e inclusive completamos datos en forma extra. Estas capacidades, yo siempre hago mención en esta parte de las clases de esta característica. Miren, estas capacidades no son normales en un AutoCAD básico. Yo donde he visto esto, digamos, de tener una pantalla, o tener un diagrama, una pantalla, y que esa pantalla tenga una base de datos, generalmente eso antes solo ocurría en los SCADA, en los sistemas SCADA.
Entonces, en los sistemas de escala sí hacíamos toda una pantalla con los mímicos, las válvulas, para que el operador pueda comandar desde la computadora. Y esos dibujos sí tenían una base de datos. Pero miren, esa capacidad de sistemas así en nivel alto en automatización, ahora esa capacidad se la han dado a la AutoCAD eléctrica. En un dibujo tan simple de círculos y líneas y referencias, cuadrados, ahora todo eso ya se comporta con una base de datos al igual que lo hacen los sistemas de escala. Esa es la capacidad, esa es la potencia que le han dado a este software y esta es la forma en cómo podemos administrar, manejar la base de datos que nos ayuda, miren, a saber cómo estamos haciendo, quizás hemos escrito mal el nombre de la marca o el modelo, entonces todo en esta forma tabulada es fácil de mirar y revisar, ¿sí? Y también cambiar. Imaginen, ya está el proyecto, digamos, hecho allí y nos dicen mañana, no, vamos a cambiar de proveedor de válvulas solenoides. Entonces aquí, ¿qué hago? No tengo que modificar el dibujo. Simplemente exporto la base, en la base le cambio la marca y modelo y lo vuelvo a pisar y todo mi proyecto se ha actualizado. ¿Sí? Son ventajas muy interesantes. Seguramente la gente ya ha trabajado antes con netamente AutoCAD básico, nota la diferencia y espero estén viendo esta potencialidad. ¿Sí? Cierro el proyecto y se los voy a pasar al grupo WhatsApp. Y volvemos a la presentación, porque ahora tenemos que arrancar con el diagrama de potencia. A ver, nos vamos al disco. Nos vamos a nuestro disco compartido, que está en el disco C, nuestro túnel. Y de aquí es de donde les voy a mandar justamente el proyecto que acabamos de terminar, ¿no? El proyecto 2. Aquí está, junio, y les mando la versión del proyecto 2 de la fecha de hoy. Ahí está. 2021-0701 y son las 20:14. Ahí está. Y esto se los paso al grupo 4. Y con eso nos queda terminado nuestro proyecto 2. ¿Sí? Bien. Si hasta aquí me están siguiendo, yo voy a volver a mi presentación. Permítanme la presentación. Ahora, si ya hemos hecho el diagrama de proceso de instrumentación y ya tenemos las marcas y modelos de lo que es el, el proceso, la marca y modelo de los instrumentos, ¿sí? Entonces, podemos agarrar y tenemos que entrar ahora a ver la parte de la potencia eléctrica del automatismo. Ya tenemos el proceso, nos toca abordar ahora la parte del automatismo. Cuando entramos a la parte del automatismo, lo que nosotros tenemos que recordar es las condiciones que nos habíamos puesto, ¿no? Explícitas para este ejercicio. Aquí voy a levantar este pizarrón para que con eso volvamos a repasar lo que decíamos. Habíamos puesto nuestro caso de estudio, un proceso de recepción de leche y acabamos de hacer su diagrama de proceso de instrumentación. Pero a propósito, habíamos puesto condiciones. Habíamos puesto condiciones que estas bombas de aquí, la 1 y la 2, iban a ser bombas de mayor potencia que estas otras. Sus motores me refiero, ¿no? Los motores. Entonces habíamos dicho que la parte eléctrica ahora de este automatismo tenía bombas, estas dos, que tenían que tener un arranque estrella-triángulo, en cambio estas un arranque directo. Entonces cuando ya tengo el proceso y necesito automatizarlo, nosotros tenemos que hacer la parte de potencia y después la parte de control, ¿no? Todo automatismo lleva a la parte del músculo y del cerebro, ¿no? Siempre decimos, Schwarzenegger y Bill Gates, ¿no? Ese conjunto, ¿no?
es lo que hace, lo que permite mente-músculo en automatizar los procesos industriales. Con esa directiva, entonces nosotros ahora nos toca, después de haber visto justamente toda esta parte de los sensores y nuestra tabla, ahora nos toca abordar la parte de eléctrica, el diseño eléctrico de potencia. ¿Sí? Entonces, como ahora vamos a abordar el diseño eléctrico de potencia, lo que necesito es que otra vez recurramos a nuestra bibliografía. ¿Sí? Yo recurro a la bibliografía en el afán de que ustedes tengan marcados los libros que les hemos mandado y también tengan el apunte de dónde ir a buscar, ¿no? Y por qué hemos mandado esa bibliografía y vean que de esos libros estamos sacando la resolución de este caso de esto. Bien. El libro que les recomiendo para esta parte es justamente este libro del Manual del Teleestimario, viene del fabricante Schneider Electric. Es un compendio manual muy práctico, yo les animo a que ustedes lo impriman, créanme que es de consulta constante, yo lo tengo impreso aquí. Y dentro de este manual, que abarca diferentes capítulos en cuanto a lo que es contactores, gabinetes, sensores y todo lo demás, el capítulo 7 se refiere específicamente a la parte de motores, ¿sí? Miren aquí el capítulo 7 dice, presentamos en este capítulo los esquemas básicos de un automatismo. En dichos esquemas abundan los componentes electromecánicos, como ser contactores. No obstante, hoy en día, dice, la alimentación mediante arrancadores y variadores ocupa un lugar muy importante en las soluciones que se pueden adoptar en el control de motores. Por lo que también ofrecemos esquemas que utilizan este tipo de material. Que nos da a entender que aquí vamos a tener esquemas o diagramas eléctricos para lo que es la parte de potencia y control de arranque de motores. Y que no solamente son arranques con contactores, sino con arrancadores suaves y variadores. Cada ejemplo, dice, incluye los esquemas de potencia y los esquemas de control. Por eso es muy útil este manual. Porque aquí nos dice, para un arranque en directa, este es el circuito en potencia y este es su circuito en control. Un arranque con inversión de giro, lo mismo. Un motor Gallagher, un arranque estrella triángulo, un arranque con arrancador suave, con variador de velocidad, tiene la explicación, la descripción y justamente el circuito de potencia y el circuito de control. Dice, va acompañado con una descripción del funcionamiento y con sus posibles características especiales. Asimismo, miren, se recomienda la selección del material necesario para la realización del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nos explican en forma resumida el funcionamiento, tenemos el circuito de fuerza y el circuito de control, nos dan las fórmulas de dimensionamiento de los componentes. Obviamente, esos componentes, el calibre de los componentes, va a ser función de la carga, ¿no? De la potencia del motor. Necesitaremos contactores de mayor potencia, cuanto más grande sea nuestro motor. Y contactores menores, protecciones menores, relés de sobrecarga menores, cuando los motores sean más pequeños. Esa es la técnica. Así es como diseñamos y nos apoyamos en estos manuales, ¿no? Al final, lo que tenemos que mostrar justamente es el método y la técnica. Y eso lo estamos sacando de estos manuales. En este capítulo 7, como ustedes ven, miren, hace control de lo que es el arranque de los motores. Aquí está el capítulo 7. Y nos dice, miren, arranque directo de un motor monofásico, arranque directo de un motor trifásico, arranque estrella triángulo. En nuestro caso, estos dos van a ser los ítems de interés. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los motores, las bombas principales van a tener arranque estrella triángulo y las bombas de refrigeración van a tener arranque directo. Cuando uno revisa esta bibliografía, que es el libro que les hemos pasado, se va a encontrar justamente con este detalle. ¿Qué me está mostrando aquí? El arranque directo de un motor trifásico tipo jaula de ardilla síncrono, ¿no? Que es el que estamos usando nosotros. Cuando uno puede revisar, por eso ustedes tienen el libro, van a entender la descripción, pero yo puedo irla resumiendo cuando mostramos el tipo de arranque. Si vemos, así como estamos tomando este curso, nosotros estamos utilizando la norma europea, ¿no? El estilo europeo, en donde la parte de potencia la hacen en forma vertical, colocan el motor allí y en este sentido hacen los dibujos.
La simbología usada para contactores es esta para la protección o el relé de sobrecarga. Las denominaciones son KM y F, entonces todo eso viene de la norma del estilo europeo, ¿no? Justamente esta bibliografía de Snyder es francesa y viene justamente con el estilo europeo. Entonces, yo lo que quiero mostrar con este pedazo de libro y lo que estamos necesitando nosotros es que un arranque directo necesita una protección principal, un elemento de comando que sería el contactor y un elemento de protección de la carga. Y aquí está el motor trifásico. En este caso, este sería el circuito de potencia. Y lo que nos proponen en el libro, asumiendo que va a ser un arranque por botoneras, es un circuito simple de enclavamiento. ¿Sí? Nosotros nos interesa la parte de potencia, porque la parte de control nosotros la vamos a hacer el día de mañana con PLCs, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que ustedes sepan la referencia de dónde estamos sacando las cosas, ubiquen dónde está esta información en estos manuales y a partir de aquí podamos hacer nuestro diseño. Esta es la estructura de un arranque directo y aquí miren en la descripción, por eso lo hemos marcado en rojo, aquí nos indica el calibre de los componentes. El interruptor principal nos dice, selecciónese uno de la corriente nominal del motor. Si sabemos la potencia, sabemos la tensión, tenemos la corriente nominal del motor. Entonces el calibre de este de allí es igual a la corriente nominal del motor. El KM1 igual, como está en serie, tiene que ser del calibre del motor. Y la protección, el relé de sobrecarga, también tiene que ser de la corriente nominal del motor. Entonces ya sabemos cómo se conecta la potencia, cómo tenemos que dibujarlo, y sabemos cómo determinar de qué tamaño y qué modelo, porque ya sabiendo la corriente vamos a irnos a un catálogo de un fabricante y ya vamos a poder seleccionar marca y modelo. ¿Sí? Esto para un arranque directo. Si ahora miramos el capítulo en donde tenemos el arranque estrella-triángulo, la metodología es la misma. El libro hace la descripción de cómo es el funcionamiento y nos propone, nos muestra cómo sería el arreglo eléctrico. En este caso, para repasar un poco, tenemos el motor y tenemos solo 6 terminales, ¿no? Son 3 bobinas y tenemos acceso a los extremos de cada bobina. A partir de los 6 terminales, nosotros tenemos este arreglo de contactores. Con 3 contactores se puede hacer un arranque estrella. Estos son los elementos de comando y aquí tengo el elemento de protección del motor, el relé de sobrecarga. Y el interruptor principal que está protegiendo todo el circuito y secciona, ¿no? Protege y secciona. En esta parte de la bibliografía, aquí como estamos mirando nosotros vemos que tenemos las denominaciones KM1, KM2 y KM3. ¿Cómo se inicia la secuencia? Bueno, que no es nuestro propósito ahora, ¿no? Porque esto lo va a hacer el PLC, pero es básicamente cuando se cierra este contactor con este contactor. Cuando se hace ese circuito, lo que nosotros tenemos es un arreglo en estrella. Pasado un tiempo, este contactor se abre y se cierra este otro. Este siempre está cerrado, entonces pasamos de una configuración estrella a un arreglo en triángulo. Con eso hemos hecho un arranque en 2 pasos y hemos conseguido colocar el motor en su régimen, en su potencia normal. Esta es una técnica justamente para no tener un arranque brusco y hacer un arranque en 2 etapas. Esto es lo que hay que dibujar para un arranque estrella triángulo. Y para sus dimensionamientos, miren, aquí está. La protección principal del calibre del motor, corriente nominal. La protección, este relé de sobrecarga, es de la corriente nominal dividido raíz de 3. El contactor KM1 es el más pequeño, es la corriente nominal dividido 3. Y el contactor, la corriente que tienen que soportar, ¿no? El contactor K2 y K3 es la corriente nominal dividido raíz de 3. Entonces, a partir de que sepamos la potencia y la corriente nominal, reemplazamos esos valores en las fórmulas y sabemos de qué corrientes hay que comprar los contactores. ¿Se entiende? Esto es nuestra etapa de diseño. Bien, entonces, si hemos hecho la referencia del manual, ya tenemos clara la parte del cómo es el diagrama de potencia, y ya tenemos la referencia de las fórmulas y el dimensionamiento. Ahora vamos a nuestra pizarra de diseño. Lo que están viendo ustedes es justamente nuestro diseño borrador.
¿no? Seguramente todos ya se han dado cuenta de que la metodología no ha cambiado. Miren, cuando hemos hecho un diagrama de proceso, después de haber explicado el proceso y toda la cuestión, hemos llegado a una pizarra donde se hacía un diagrama de proceso. Acabo de dar la explicación eléctrica, la referencia bibliográfica y todos los demás detalles, y ahora estoy mostrando cómo sería nuestro diseño borrador en pizarra. Esto es lo que aplica usando la bibliografía y para nuestro caso en cuestión. Nosotros tenemos 4 motores, pero en nuestro borrador, y lo que voy a mostrar ahora, estoy mostrando el arranque de un motor en estrella triángulo y un arranque en directo. Obviamente, este arranque tiene que ser dibujado en doble, la pizarra no me daba espacio, y tiene que hacerse 2 de estos, porque hay el motor M1 y M2 que corresponden a las 2 bombas que transportan la leche. Y los arranques directos corresponden a las bombas 3 y 4, que serían el motor M3 y un motor M4. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo hemos hecho en base a la bibliografía. Este dibujo está replicando las conexiones de la bibliografía. Pero fuera de este esquema, ahora vamos viendo cómo es nuestro diseño. En la bibliografía colocaban un protector principal seccionador para cortocircuitos por cada arranque. En nuestro criterio, porque esto es opinable, ¿no? Yo estoy tomando un criterio, como es un tablero pequeño, vamos a colocar solamente un protector principal, ¿no? En la máquina, en lo que estamos viendo, nunca va a haber la operación de que trabaje independientemente uno, si desconectar en forma eléctrica, lo hemos tomado como un todo, entonces aquí hemos puesto un interruptor principal para todos los 4 motores. En base a ese criterio, entonces aquí tengo un protector principal. Aquí comienza el arranque, el modelo de arranque estrella triángulo para la bomba 1. Y aquí veo, miren, las denominaciones. Este de aquí, que es de trifásico, le ponemos Q1. Este se llama KM02, KM102, KM103 y este de aquí se llama KM100. La bomba se llama M1, el motor de la bomba 1 se llama M1. Su característica dice que es de 5.5 kilowatts y para la tensión de 380 voltios con esta potencia, la corriente nominal es 11.3 amperes. ¿De dónde se saca esa potencia, esa corriente nominal? ¿De fórmula o simplemente de las tablas que nos dan los mismos fabricantes o los proveedores eléctricos? Uno tiene la potencia, la tensión y sabe la corriente nominal del motor. Con lo mismo veo un arreglo aquí para el arranque en directa, en donde tengo mi motor, tengo mi relé de sobrecarga y tengo mi contactor. Para este caso, este motor es de 1.5 kilowatts y su corriente nominal en 380 voltios es 3.6 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una protección principal, arranque estrella triángulo y arranque directo. Pero adicionalmente, ahora estoy viendo aquí la conexión a lo que es el circuito de alimentación para energizar el circuito de control. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo una termomagnética bifásica que está colgando, que está conectado a 2 fases, 380. Viene a un transformador de 380 a 220 voltios, la tensión de control. Y de este transformador generamos un nodo neutro y a partir de aquí tengo una termomagnética monofásica y tengo mi fuente de alimentación de 220 a 24 voltios DC. ¿Por qué? Porque mi etapa de control va a ser justamente en 24 voltios DC porque es comandada por un PLC. Entonces, esto es el circuito de fuerza hecho en la norma europea y con el diseño y criterio de nuestro caso de estudio. ¿Sí? Bien. Entonces, si veo potencia de motores, protección principal, y veo la parte de alimentación al circuito de control, ahora vamos a mirar un poco el tema de las corrientes y los calibres. Ustedes han visto cómo en la bibliografía justamente nos dan los esquemas y también nos dan las fórmulas de las corrientes. Lo único que yo he hecho en el pizarrón es justamente, teniendo la potencia del motor, encontrar la corriente nominal del motor. Y en base a eso, he hecho caso a las fórmulas de la bibliografía. El calibre de este relé de sobrecarga era la corriente nominal dividido la raíz de 3. Eso nos da 6.5 amperes.
La corriente nominal dividido raíz de 3 nos da 6.5 amperios para los contactores KM, de KM 102 y 103. Este sale más pequeño, pero en este caso, como es un motor tan pequeño, hemos elegido los mismos tipos de contactores eh, para no complicar el momento, digamos, de la compra. En costos son lo mismo, entonces no nos afecta. Entonces, esta es la fórmula para el dimensionamiento de los contactores. Cuando vengo a este otro lado de aquí, lo que yo tengo es justamente que cuando tengo mis arranques directos, aquí tengo mi corriente nominal y tengo justamente la selección de lo que sería mi arranque directo. Finalmente, esto no es más que una descripción, digamos, de estas dimensiones, nada más. Como les digo, el diseño es opinable, ustedes pueden tener otro criterio, quizás alguien va a decir, no, voy a poner una principal y voy a poner a cada motor un seccionador y un protector. Son criterios. Pero lo que estoy haciendo es yo explicar de dónde sacamos el diagrama, de dónde colocamos las denominaciones y cómo hacemos el cálculo de los calibres. Para nosotros dimensionar la corriente con la que vamos a dimensionar este protector principal, lo único que hemos hecho es que esta corriente principal va a ser 2 veces la corriente nominal de los motores en estrella triángulo, más 2 veces la corriente nominal de los motores en directa. Multiplicamos 2 por esto, 2 por 3.6, nos da una suma de 35.8 amperios. Entonces, esta es la corriente con la que debemos nosotros seleccionar un interruptor principal. ¿Sí? Obviamente, alguien dirá, no está sumando la potencia del transformador del circuito de control, consume poca corriente y el rato que seleccionemos nosotros vamos a también elegir un valor estándar de un nivel más alto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nuestra consideración y nuestro resguardo. Depende de la particularidad del diseño. Imaginen que, digamos, estamos arrancando esto nosotros, pero nos dicen al siguiente mes vamos a poner 2 bombas más. Entonces, con ese criterio, alguien dirá, voy a duplicar o voy a poner un 50% de reserva y se seleccionará otro elemento y también la distribución en barras o el cable que soporte la carga proyectada a futuro. En nuestro caso, como les digo, es explicar este diseño borrador y el dar los argumentos para saber por qué estamos seleccionando en estas corrientes. ¿Sí? Hecho esto, entonces, yo también tengo aquí, como había explicado antes, tengo impreso mi diseño de pizarra. Lo que voy a hacer ahora es dibujar esto en el AutoCAD eléctrico. Bien, entonces vuelvo a la computadora, vuelvo a la máquina virtual y arranco el trabajo con la parte de eléctrica de potencia. Como habíamos dicho, como ya voy a hacer otro proyecto, voy a copiarme el proyecto 2 y voy a generar el proyecto 3 para que ustedes tengan en forma ordenada, ¿no? El proyecto 1 ha sido el manejo de todo lo que es la información, el entorno del proyecto, documento. El proyecto 2 ha sido PNID. El proyecto 3 va a ser potencia y el proyecto 4 final va a incluir la parte del control con PLC. Con ese propósito, entonces vengo y saco una copia. Clic derecho, copiar y pegar. Como habíamos indicado, para copiar un proyecto y renombrarlo, renombramos la copia, el folder de la copia y renombramos el índice, el archivo WDP. Los demás son copias, no se preocupen. Entonces renombramos el archivo índice WDP, proyecto 3. Con eso ya hemos corregido y hemos sacado una copia, mejor dicho, de lo que tenemos. Para que esto no nos confunda, si quieren, lo que era impresiones, lo borramos, que quede vacía la carpeta de impresiones. Y también vamos a borrar lo que tenía la carpeta base de datos. ¿Sí? Dejo las carpetas porque lo mismo vamos a imprimir y vamos a exportar la base de datos, porque ya ese mecanismo de trabajo es para cualquier diagrama. ¿Sí? Bueno, entonces he sacado una copia del proyecto 2 y le llamo proyecto 3 y es lo que voy a abrir ahora del AutoCAD eléctrica. Me voy a nuestra carpeta.
Y ahí está el proyecto 3. Lo abrimos y ahora me dice, no, antes tenía un proyecto 3. Sí, le digo, ¿no? Va a ponerlo arriba, proyecto 3. Y aquí, miren, en el proyecto 3 ahora nosotros vamos a comenzar a colocar la parte de potencia. Vengo aquí, abro el proyecto y me fijo que la última hoja justamente era la de Component List. Entonces, miren, esto es como que estamos haciendo un librito, ¿no? Entonces, ahora hay que comenzar a poner mayor cantidad de hojas, calculando más o menos, digamos, cuántas vamos a usar, ¿sí? Yo voy a estimar, digamos, que voy a usar una hoja para lo que es el diagrama de potencia y voy a usar una hoja para hacer una lista de componentes de los elementos eléctricos de potencia. Entonces necesito 2 hojas vacías. Y me dejaré una tercera hoja vacía a futuro para tenerla de reserva. La hoja que está en blanco en este caso es la hoja inicial, la hoja 1, ¿no? Entonces voy a sacarme copias, 3 copias de la hoja 1 y después voy a corregir el número de hoja y todos los demás detalles. Entonces vengo aquí, como habíamos dicho, clic derecho, hacemos una copia y venimos allí y le decimos vas a hacer la hoja sí. Guardar, aplicar, sí. Hago copiar. Le digo vas a hacer la hoja 6. Aplicar. Y hago nuestra última copia, 3 habíamos dicho, para que nos quede vacía al final y que esta sea la 7. Una hojita de reserva. Bien, que hemos hecho, estamos aumentándole hojas a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque voy a aumentar estos dibujos, ¿sí? Entonces ahora vengo y lo actualizo y ahí tengo las hojas. ¿Qué cositas hay que corregir? Este es el archivo SH5, está bien, pero el número de hoja, ¿no? Entonces, ¿dónde veo eso? En las propiedades de cada hoja. Vengo aquí, este es el número de hoja 5. Ya no es cover. En este caso va a ser power, ¿no? Power, potencia. Ok. En este me voy a propiedades. Esta va a ser la hoja 6. Y va a ser este component list. Miren, aquí tengo guardadito, component list, listo. Component list de la parte de potencia, ¿no? Y finalmente este, que sería la hoja 7, la vamos a dejar como reserva. Y voy a poner reserva. Y esto es el 7. Listo. Ya he hecho los cambios. Voy a actualizar el proyecto. Pero noto, miren, que no refresca. Para que refresque, creo necesitamos cerrar y abrir el proyecto. A ver, voy a cerrar. Voy a abrir de nuevo el proyecto. Y lo abrimos nuevamente. A ver. Aquí. Proyecto 3. Ok. Y ahora vemos si ha actualizado. A ver, refresh. Ahora sí. Miren, ahí están los números de gestión. Ya corresponden con los números de hoja 5, 6, 7. Y también Power, Component List y Reserve. ¿No? Espera. Bueno, entonces, hasta aquí estamos. Vamos a abrir justamente nuestra hoja de potencia. En esta hoja de potencia, ahora tenemos que ponernos a dibujar la parte eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, el método se mantiene. Lo que vamos a cambiar ahora es cómo trabajamos al hacer un diagrama eléctrico, ya no un diagrama de proceso, sino al hacer un diagrama PNID. ¿Sí?
Perdón, un diagrama eléctrico, ya no un PNID. De entrada, tengo que ir a trabajar a la parte de esquemas, pero ya no voy a trabajar con las bibliotecas menores, sino voy a trabajar con toda esta biblioteca principal. Esta es la biblioteca eléctrica. Entonces, cuando uno mira, por eso es AutoCAD Electrical, esta es la que tiene mayor cantidad de botones y funciones y capacidades. Reconozcamos las áreas. Esta primera área está referida a insertar componentes. Yo puedo colocar un componente, acceder desde aquí a la biblioteca, que eso vamos a ver ahora. Puedo usar el Circuit Builder, un generador de circuitos. Puedo colocar PLCs, miren, Insert PLC, ahí está. Entonces, este grupo es para insertar y acceder, ¿no? Insertar símbolos, componentes y acceder a las bibliotecas eléctricas. Una vez que sacamos esos componentes que son objetos, ¿no? Toda esta parte es la edición de componentes. A partir de aquí yo puedo editar, puedo borrar. Aquí es un detalle fuerte. Cuando nosotros ahora hagamos diagramas eléctricos que van a tener más componentes que los que hemos visto en el PNID, cuando nosotros queramos eliminar, imaginen ustedes un contactor, una bobina, no podemos seleccionar y apretar el botón suprimir. ¿Sí? ¿Por qué? Por el concepto que les decía. Si ustedes trabajan y seleccionan la imagen y utilizan el botón suprimir o el delete, están borrando el dibujo, están borrando la imagen, el símbolo, pero no están borrando el objeto de la base de datos. Entonces, eso nos crea grandes problemas. Si al hacer el proyectista comienza a dibujar sacando, digamos, los componentes de la biblioteca, pero no cae en cuenta en que lo que está haciendo es manejar objetos, y cuando borra solo la imagen y no el objeto de la base de datos, cuando pidamos reportes, resulta que en los reportes salen más componentes de lo que estamos viendo. Claro, ¿por qué? Porque esos objetos están todavía presentes en la base de datos, solamente se les ha borrado su despliegue en pantalla. Entonces, un botón muy importante de aquí en adelante es el botón eliminar componente. ¿Sí? Todo elemento que queramos eliminar, bobina, switch, selector, PLC, tenemos que eliminarlo mediante ese botón. Porque ese botón recién va a hacer eliminarlo en forma gráfica y también lo va a eliminar de la base de datos del proyecto. Esa es la clave. ¿Sí? Bien, entonces lo que nosotros hacemos ahora es el seguir reconociendo las áreas de trabajo. Esta área de aquí es referida a copiar-pegar, no hay mucho lío, pero ahora mucha atención a esta área. Esta área de aquí lo que está haciendo es la parte de cables. Si ustedes se fijan, y cuando hemos trabajado en el diagrama PNID, ustedes se han dado cuenta que ustedes se dan cuenta que cuando hemos trabajado en el diagrama PNID, he sacado los símbolos, los tanques, las válvulas, los instrumentos de la biblioteca. Y una vez que he sacado los elementos, los instrumentos, los componentes, la unión entre los componentes para mostrar el circuito del fluido, del proceso, el sentido del fluido del proceso, lo he hecho simplemente utilizando líneas de dibujo del AutoCAD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía de que como no es un PNID con propósitos constructivos, era simplemente con propósitos funcionales, entonces había que unir simplemente con líneas. Bien. En este caso, los diagramas eléctricos que vamos a hacer de potencia y control ya no pueden unirse con líneas. Tienen que unirse con el objeto cable. Miren, ese es un concepto muy fuerte. ¿Y qué significa el objeto cable? El objeto cable implica de que la conexión entre los componentes eléctricos no son simples líneas. Parecen unas líneas, pero en realidad son objetos que están comunicando a otros objetos y que están teniendo esa información de ida y vuelta y de numeración de cables, de empalme de cable y demás cosas. Entonces, aquí entra muy fuerte que ahora las líneas que parecen solo líneas son el objeto cable, ¿sí? Sé que parece muy, muy exagerado lo que estoy tratando de remarcar, pero créanme que es muy, muy importante. Cuando entendamos eso, que
en los diagramas eléctricos de potencia y de control, todos son objetos, incluido las líneas que son cables, que es el objeto cable, ahí le vamos a encontrar sentido y vamos a poder tener buen resultado del trabajo del diagrama. Cuando no entendamos la importancia del objeto cable, comenzamos a cometer errores. ¿Sí? Bien. Entonces, como las líneas, digamos, que parecen líneas, pero son el objeto cable, tampoco se pueden borrar, pues, con el comando suprimir. Como es un objeto, todo objeto se tiene que sacar de la base de datos. Entonces, para trabajar con el objeto cable, miren, aquí tenemos una pinza, un alicate. ¿Se dan cuenta? Miren cómo el software comienza a ser mucho más eléctrico. Ya estamos hablando de cables y estamos hablando de pinzas de corte. Entonces, miren, ya en este entorno de hacer diagramas eléctricos, hay que tener cabeza de eléctrico, hay que tener cabeza de electrónico, cabeza de automatización, de un automatista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hardware y con todas las reglas de circuitos y con todas las importancias de cada uno de esos objetos en un circuito. ¿Sí? Entonces, el objeto cable ya no se pone en líneas, se ponen cables con todas estas herramientas de allí. Y cuando tengamos que cortar un cable, editar un cable, usamos estas herramientas. Y estas herramientas de edición, así como ustedes ven en forma, digamos, didáctica, tenemos una pinza de corte para los cables. Y hay que usar esa pinza de corte en el momento de trabajar con el circuito. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es un resumen de todas las funciones que tenemos aquí. Comencemos a colocar. Si yo me fijo mi diagrama, el que queremos hacer, necesitamos una línea trifásica que pase en forma horizontal por arriba, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Miren, aquí hay el botón, justamente dentro del grupo de cables, tenemos para insertar escalera, o en este caso un circuito, ¿no? Miren, yo selecciono esto y ya me manda a una interfaz para colocar cables. Inicialmente esto pasa, digamos, por un circuito de un esquema de control, pero lo que nosotros vamos a hacer es justamente un circuito en trifásico. Pues miren, yo aquí selecciono trifásico. Cuando selecciono trifásico, y aquí me dice cuánto va a ser la separación de la distancia de las líneas trifásicas. Yo digo 12 está bien, hago un OK, y ahora inserto. Miren, me vengo de este extremo, y lo voy a insertar a este otro lado. Ahí está. Ya he colocado una línea trifásica. Ojo, no he dibujado líneas horizontales. He colocado el objeto cable. Sigamos colocando. Necesitamos una línea trifásica que baje al primer arranque. ¿Cómo hago? Vengo aquí. Tengo que venirme a múltiple bus. A ver, permítame. Así, múltiple bus. Vengo aquí y me comienza a consultar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Me dice, va a ser una línea trifásica, aquí está 3, y va a ser a partir de otro bus. Sí, va a ser a partir de otro bus. Una separación de 12, sí, porque de 12 he puesto estas líneas horizontales, 12 milímetros, ¿no? Dice de la hoja. Se acepto, hago Y. Hago Y y me vengo aquí, señalo esto y me voy hacia abajo. Calculemos esta altura, después vamos a cortar, no hay lío, hasta ahí pongamos. Listo. Entonces miren cómo el software me asiste y me está permitiendo colocar una línea trifásica. Y si ustedes se dan cuenta, como es un objeto y no son líneas de dibujo, él se da cuenta y las empalma. Él ya ha generado las empalmes de derivación de la línea trifásica de distribución. Listo. Necesito otro aproximadamente a esta altura, ¿no? Voy a colocar otro. Entonces vengo aquí a múltiple, voy a repetir lo mismo. Le digo a partir de otro bus, oye. Entonces voy a agarrar, voy a calcular y voy a decir aquí. Y me voy hacia abajo y también lo dejo. Resuelto. ¿Sí? Entonces miren cómo he agarrado y estoy colocando el objeto cable. Y a partir de allí estoy dibujando el esqueleto en donde voy a armar mi circuito. ¿Sí? Voy a colocar aquí el motor para que probemos, ¿no? Miren, grabo esto y ahora voy a insertar componentes. El primer componente a insertar, colocaremos aquí, es el interruptor trifásico principal.
Entonces, miren, voy a venir aquí al icono principal. Aquí colocamos, hacemos clic y nos va a abrir la biblioteca de componentes eléctricos. Miren qué parecido. El método es el mismo, ¿no? Cuando nos copian ID, porque ahora estamos entrando a otra biblioteca mucho más amplia y mucho más completa, con más detalles. Entonces, entra a una biblioteca donde aquí están todos los símbolos y los componentes eléctricos. ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando un interruptor principal. Estoy buscando un trifásico. Y aquí está, estoy buscando un termomagnético, ¿no? Thermal breaker, magnetotérmico. Aquí está. Este voy a seleccionar y lo pongo aquí. Miren, este es el principal. ¿No? Y lo coloco ahí, hago clic. Y miren, se da cuenta de que ya es un cable. Y me pregunta, como ya se da cuenta que es horizontal, ¿a dónde completamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Le digo OK y miren, ya interconecta el componente. Y miren lo que ocurre. Vuelve a pedirme una ficha porque es un objeto, es un símbolo del diagrama, entonces es un objeto. ¿Qué tengo que colocar aquí? Lo que habíamos colocado en nuestro diseño. Ya habíamos puesto que este es el Q1, le digo que es fijo, que este sería el interruptor principal. Oye, miren, no ha cambiado la metodología respecto a lo que hemos hecho el día de ayer. Lo que está cambiando es que estamos trabajando en otro tipo de diagrama, con otro tipo de biblioteca y con otro tipo de símbolos. Miren, ahí está. El interruptor principal con sus líneas de asociación, todo completo. ¿Qué tenemos aquí como parte principal? Antes de poner los contactores, pondremos el motor. Motor allí y motor aquí. ¿Les parece? Entonces voy a colocar un motor. ¿Dónde saco el motor? Me voy a la biblioteca y en la biblioteca me ubico cómo está organizada la biblioteca y dónde voy a encontrar el símbolo de un motor. Me voy aquí a motores y en motores me fijo allí que tengo motores trifásicos y aquí tengo las opciones de motor. Para un motor normal yo tendría que tomar un motor de este, pero como es un arranque estrella triángulo necesito con 6 terminales, tomo este. Vengo aquí, lo conecto aquí si quieren, me acerco y lo dispongo aquí. Me pregunta qué se le va a llamar. En nuestro caso se llama M1. Motor, bomba, motor, sino para ser coherentes, motor PMP-0. Así estaba en nuestra denominación. Entonces, cuando hacemos eso, miren, reconoce y lo conecta. Pero este es un motor de 6 partes, tiene aquí abajo para que conectemos 3 más, ¿no? Que enseguida nos va a mostrar. Entonces, ya he colocado un motor para el arranque estrella triángulo. Vamos a colocar el motor para el arranque directo. Repito lo mismo, me voy a la biblioteca y de la biblioteca me entro a motores trifásicos, pero elijo ya no este, elijo simplemente un motor trifásico. Vengo allí, hago lo mismo en la inserción, me va a preguntar el tag, según mi diseño de pizarras LM3, motor PNP03. ¿Okay? Y también lo reconoce y lo interconecta. ¿Se entiende? Miren cómo hemos hecho nuestra primera construcción y estamos haciendo justamente la conexión de la parte del objeto cable en trifásico y las derivaciones. ¿Qué tengo que hacer yo? Continuar dibujando el diagrama que tengo de pizarra. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, miren, yo voy a agarrar aquí, voy a colocar otra vez cables trifásicos verticales. ¿Ya está? Cables trifásicos verticales. Pero en este caso ya no voy a elegir esta opción que dice a partir de otro bus, como era aquí. Le voy a decir en forma vertical a partir de un espacio vacío. Siguen siendo 3 líneas sin problemas. Oye, ¿para qué he hecho eso? Para que aquí al lado yo pueda poner ahora una línea trifásica. Así. A ver, me voy hasta aquí abajo. Listo. Y necesito otra línea trifásica para el otro contactor. Repito lo mismo y le vuelvo a decir a partir de un espacio vacío, oye,
y selecciono. Bueno, no necesito que sea tan largo, hasta aquí, y ya está. ¿De dónde estoy copiando yo? Estoy copiando de nuestro dibujo de la pizarra y estoy armando este diagrama. Una vez hecho eso ahora, lo que puedo hacer yo es colocar aquí abajo el relé de sobrecarga, ¿no? Entonces voy a colocar el relé de sobrecarga. Vengo otra vez a la biblioteca, ya el método se repite porque de ahí saco los símbolos, las piezas. Y ahora me voy a ir a buscar dónde tengo relés de sobrecarga. Aquí está, el relé de sobrecarga trifásico, 3 polos. Entonces vengo aquí y lo coloco. Me pregunta hacia qué lado, le digo hacia la derecha y hace la conexión de los tres. ¿Qué se llama? En nuestro diseño, este es el F100. ¿Ok? Relé overload PMP0. ¿Sí? Aquí. Debería poner, como había hecho antes, ¿no? Repetir. Pero luego lo pongo aquí de nuevo, voy a colocar un relé de sobrecarga para este otro, ¿no? Como me dice el dibujo. Entonces, vengo aquí, ahora, y vuelvo a insertar otro relé de sobrecarga para el otro motor. Vengo aquí. Miren, igual quien lo quiera el PNID, aquí quedan los últimos usados. Puedo elegir este. Puedo decirle, lo vamos a poner aquí. Derecha. El tag de este es el F300. Overload PMP03. Listo. ¿Qué me falta colocar ahora? Me falta colocar los contactores. Los 3 contactores están aquí arriba, ¿no? Me están siguiendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es dibujar esto. Acabo de poner el motor, esto, acabo de poner este relé de sobrecarga, he puesto esta estructura. Ahora me voy a proponer colocar los 3 contactores aquí y un contactor allí. ¿Sí? Entonces vengo aquí, me voy otra vez a mi diagrama y ubico los contactores. Ahora, atentos al contactor, porque tiene una particularidad. Yo vengo aquí, abro la biblioteca y me voy a motores. Y lo que tengo aquí es arranque de motores. Y aquí tengo, miren, contactor normalmente abierto, de 3 polos, fácil. Vengo aquí y digo, colócame un contactor aquí. Me pregunta hacia dónde, hacia la derecha, lo completa. Pero ahora fíjense la ficha que ha salido. Si uno mira, sale una ficha como salía antes de los otros componentes, pero fíjense que esta ficha es distinta. Fíjense que esta ficha lo que tiene es justamente una particularidad que es justamente dice, esto es un child, es un componente hijo. ¿Por qué hay esto del hijo? Porque justamente dentro de estos que estamos trabajando nosotros en estos diagramas eléctricos, por ejemplo, el contactor tiene bobina y tiene sus contactos de potencia y sus contactos auxiliares, ¿verdad? Entonces, en el software, la bobina del contactor es el, el componente, el objeto padre. Y de esa bobina dependen los contactos de potencia y los contactos auxiliares. Lógico. Si yo le pongo nombre a la bobina, según la norma eléctrica, el mismo tag se repite en todos los contactos. Y todos dependen de la bobina. Entonces, esa relación de objeto padre y objeto hijo es la que estamos viendo aquí. Este elemento no es un objeto padre, por eso su ficha es más pequeña y nos aclara diciendo que es un componente que depende de otro. Entonces, en este momento yo no le voy a poner ningún tag porque el tag lo va a tomar del objeto padre. Simplemente digo, ok. Y lo dejo así, por ahora. Entonces, miren, esto va a quedar denominado cuando hagamos la parte de control. En la parte de control el PLC va a mandar a cerrar, a energizar la bobina del contactor y en ese momento le va a poner el nombre a esto. ¿Sí? Bien, entonces seguimos colocando los demás contactores. Vengo aquí, vuelvo a pedir contactor.
Aquí está. Y lo coloco allí. A la derecha. Y ya está. Puedo aprovechar de decir repetir. Ok, repeat. Y coloco allí. Ahí está. Clic derecho. Listo. Ok. ¿Se entiende? Miren, estamos mostrando cómo estamos armando un diagrama eléctrico, accediendo a la biblioteca eléctrica con componentes eléctricos, pero dándonos cuenta que es un entorno ahora más completo y más complejo, respetando todas las reglas eléctricas. Y acabamos de ver cómo es en coherencia con la parte eléctrica, que existen objetos que dependen de otros, objetos padre y objetos hijo, ¿sí? Entonces ahí he dibujado los contactos, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es colocar un contactor más aquí que nos falta. Entonces lo completo y coloco el contactor. Aquí está. Y lo colocamos aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces hacemos eso, pongo OK y ya tenemos nuestros contactores colocados. Bueno, nos va a faltar interconectar. Ahora voy a grabar esto. Voy a cerrarlo y les voy a mandar la primera versión de este proyecto 3 para que ustedes puedan abrirlo y después con eso puedan irme siguiendo en sus computadoras, ¿no? Voy a volver con la misma metodología y voy a comenzar a completar lo que falta de nuestro diagrama. Entonces agarro y se los copio al WhatsApp. Aquí está, proyecto 3. Lo comprimimos y le ponemos la estampa de tiempo. 2021 0701 tiempo las 21:04. ¿Ve? Aquí está bien. Ok, aquí está. Entonces ahora se los mando al grupo WhatsApp. Aquí está. Y este proyecto y se los mando al grupo WhatsApp. ¿Sí? Ustedes ya tienen ahora en el grupo WhatsApp el proyecto. Pueden ustedes abrirlo y seguirme en lo que voy a seguir dibujando y completando nuestro diagrama de potencia. Entonces vuelvo a abrir nuestra hojita y ahora comienzo a hacer las conexiones que me faltan eléctricas. Todo con el objeto cable. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a conectar aquí nuestros primeros circuitos, ¿no? Se fijan, yo estoy mirando nuestro diseño de pizarrón. Entonces, completo las conexiones. Yo necesito hacer que este se conecte a la primera fase, el segundo a la segunda fase y el tercero a la tercera fase. ¿Cómo hago? No puedo unir con líneas. Tengo que usar el objeto cable. Miren, ahora aquí son cables individuales. Vengo al objeto cable, selecciono este extremo y de aquí me voy a conectar con este cable. Hago clic y miren, directamente lo conecto. Me voy al otro, voy a decir este segundo, tiene que conectarse a este de allí, lo señalo y lo conecto. Y el tercero, digo, este tercer cable tiene que conectarse de allí con el primero. Ahí está. Hecho ya está, pero aquí medio que no correspondía, hay que comenzar a cortar cables. Como corto cables, saco nuestra pinza, nuestro alicate y comenzamos a cortar lo que no corresponde. Miren, se da cuenta el software, ya no es necesario el empalme, lo borra. Todo eso lo hace porque se da cuenta que es el objeto cable. Y a partir de ahí hace todos esos cambios. Ya nos ha quedado conectado como queríamos. En este otro caso tengo que conectar los tres. Miren, lo voy a hacer a propósito para usar el alicate. Voy a conectar este con este. Y ahora voy a conectar
este con este. Listo. Y vengo al alicate y corto las puntitas con nuestra pinza, que ya no se necesita. Listo. Pues miren, todo lo une, ha borrado los puntos de unión, se da cuenta el software y nos deja la conexión como la necesitamos. Vengo a hacer la conexión aquí. Tengo que conectar este con este. Vuelvo a seleccionar el cable y lo conecto. Conecto este con este. Ahí está. Conecto el segundo con el segundo también, dice. El segundo, lo conecto con el segundo. Y finalmente el tercero con la otra fase. Ahí está. Todos estos sobrantes los tengo que ir eliminando con la pinza de corte. Listo. Grabamos y ya estamos. Hasta ahí entonces ya tenemos nuestro diseño, nuestro diagrama como decía allí. Nos falta esta última parte, ¿sí? Habíamos sacado un motor trifásico. Miren, puedo ir parte por parte. En cuanto me aproxime, ya me va a dar la línea trifásica. Entonces miren, ahí puedo agarrar y dejarlo hasta aquí. Puedo agarrar otra vez el cable y pido la parte del medio, terminal del medio, y ahí me lo prolonga. Y pido el otro terminal y lo tengo allí. Ahí está. Ahí tengo mis 3 terminales. Esos 3 terminales ahora, según mi diagrama, tengo que conectar el primero con el último, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y conectar este primero con el último. Bien. Tengo que conectar el segundo del motor, este del medio, con el primero de la izquierda. Entonces puedo agarrar esto y puedo conectarlo aquí. Ahí está. Lo que sobra, para que se entienda lo que estoy dibujando, lo puedo eliminar. Esto no va. Este pedacito sobra. ¿Sí? Y lo último que me pide es la conexión de este con el del medio. Nuestro papel estaba por abajo, pero eléctricamente nosotros sabemos que no hay ningún problema si yo hago una conexión por ahí. ¿Sí? Entonces yo agarro esto y lo conecto con este terminal, con este cable, y con eso tenemos nuestra conexión hecha. Estos sobrantes los eliminamos con la pinza de corte y con eso nos ha quedado nuestro circuito hecho. Lo grabamos y ya está. ¿Sí? Entonces miren, ahí está nuestro diagrama eléctrico de nuestro arranque estrella triángulo y aquí está nuestro arranque en directo. Si estamos de acuerdo, que nos falta para completar este diagrama, nos falta hacer la parte de la alimentación. ¿Cómo hacemos la alimentación? Miren las variantes. Necesito bajar de este bus principal, pero solo con conexión a 2 fases. Vengo aquí y digo cable múltiple. Le digo a partir de otro bus, múltiple wire, como habíamos hecho, pero en este caso le digo que solamente van a ser 2 cables, una conexión a 2 fases. A partir de otro bus y selecciono la opción 2. Hago OK y a partir de aquí es donde ahora puedo hacer mi derivación y me vengo hasta aquí abajo donde digamos voy a colocar mi transformador. Listo, ya está. Entonces ahora vengo y necesito insertar un transformador. Grabo ya por hábito, digamos, y vengo ahora a sacar un transformador. Me voy a la biblioteca y en la biblioteca lo que ahora busco es transformadores. Aquí tengo transformadores. Busco transformadores y busco este transformador simple. Entonces lo coloco allí. Ahí está. Y el transformador, según nuestro diseño, es el T1. Queda fijo. Y este transformador es transfo de control. Bien, okay. A propósito, no estoy poniendo los demás detalles, ¿no? Porque lo vamos a cargar desde el Excel. Solo coloco el tag y lo básico para ubicar. Si aquí está el transformador, ahora necesito hacer la conexión. Me vengo al cable,
y conecto este terminal con el cable. Ahí está. ¿Sí? Conecto el otro terminal al cable. Ahí está. Esos son las dos conexiones del terminal, pero aquí arriba tiene que ir una termomagnética bifásica, eso no hemos puesto. Entonces vengo aquí y coloco termomagnética, ¿no? Un circuit breaker. Me vengo aquí a breakers de 2 polos. Circuit breaker. Aquí está. A ver este. Entonces coloco allí. Clic derecho hacia la derecha, crece. Hago OK. Me pregunta el tag. Mi tag es la Q2. Termomagnética de control. OK. Listo. Tengo mi termomagnética. He ido a mi transformador. Y de mi transformador ahora tengo que generar una nueva línea y un nuevo neutro. Entonces me lo dibujo allí. Voy a tomar aquí el trafo. Bajo un poco, lo ensancho y bajo. Y ahora vengo aquí. Lo mismo, ¿no? Trato de hacerlo un poco más ensanchado para dibujar más cómodo. Y ahí lo hacemos hasta allí abajo. Bien. Ya estamos. Permítame verificar si está cargando la laptop. Me acaba de salir la alarma de batería baja. Ahora sí está cargando. Bien, entonces estamos ahí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer allí? Aquí necesito colocar una termomagnética monofásica. Entonces vengo aquí al diagrama, me voy a la biblioteca y me voy a breakers de un polo, una termomagnética. Aquí está. Esta, según nuestro diseño, va a ser la Q3. Fija, termomagnética, control, voltios hacia. ¿Sí? Para darme cuenta que ya no es la parte de 380, es la parte de 220. Listo. Entonces hasta aquí ya tengo 220 voltios. Aquí tengo que colocar una fuente monofásica. Entonces vengo aquí y ahora ¿dónde encontramos la fuente? En misceláneos. En misceláneos, aquí tengo fuente de una fase y fuente trifásica. Saco una fuente de una fase. Lo colocamos aquí. ¿Qué se llama esta fuente? Esta fuente se llama Power 1. Fijo. Fuente DC. Oye, ahí está mi fuente. Ahora conectémosla. Me quedó muy arriba, lo voy a bajar un poco. Clic derecho, igual como hemos visto anteriormente, con este nuevo componente, lo puedo mover un poquito más abajo. Y ahora a partir de aquí lo puedo conectar. Entonces vengo aquí, coloco el cable, aquí tengo línea, lo conecto allí, ya está. Vengo allí, conecto el neutro, allí, y ya está. Y estos pedacitos sobrantes, que a propósito los estoy haciendo para que me vean usar el cortador, la pinza, ahí está. ¿Sí? Entonces miren, es el objeto cable. A partir de allí ya generamos la salida en positivo y negativo. Entonces pido un cable y a partir de allí voy a hacer esto para poderlo dejar allí para ir a la siguiente etapa de control. Vengo allí, pido cable, saco la conexión, vengo allí, me voy al otro extremo y de allí tengo igual listo para salir. Ahí está. Grabamos y estamos. Detallitos que no son menores. Necesitamos generar un nuevo neutro a la salida del trafo, no es parte del diseño. Entonces, este lo voy a poner a tierra. Vengo aquí y me busco el símbolo de tierra. Misceláneos, aquí está tierra. Puedo colocarlo así, aquí. Y ahora agarrar un cable. Bueno, esto es tierra, no.
No es necesario, ok. Esto lo podemos ocultar. Ahí está. Y ahora lo conecto. Y ahí está. Conectado a tierra. Y también tiene que estar a tierra, esta tierra de la fuente. Aquí me voy a poner otra vez el simbolito. Vengo aquí y lo sacamos. Igual hago OK. Oculto el nombre. Y conecto el cable. Ahí está. Y esta conexión a tierra. ¿Sí? Entonces tengo puesto esto. Todo está dibujado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho ya? Hemos hecho nuestro diagrama eléctrico de fuerza. ¿En base a qué? En base al diseño, al criterio de la pizarra, que corresponde a nuestro caso de estudio. ¿Sí? Que he querido mostrar que la metodología se repite, la técnica es la misma, lo que estamos cambiando son el significado y los símbolos, ¿no? Miren que estas descripciones también pueden molestarnos, podemos hacer igual como hemos hecho en el PNID, podemos ir ocultando estas descripciones de modo que solo queden los tags. Y como seguramente ya se dan cuenta, vamos a terminar teniendo otra lista de componentes, pero de componentes eléctricos, ¿no? Entonces miren cómo tenemos aquí nuestro diagrama, nuestro detallito los oculto, interruptor principal también lo oculto, y ya está. Grabamos. Hecho que está. ¿Qué nos toca hacer entonces ahora? Nos toca continuar con la parte del diseño. Yo grabo esto, lo cierro, lo grabo, y ahora me voy a pasarles este diagrama justamente al Dropbox, que sería el diagrama de potencia de nuestro diseño. Queda para ustedes que ustedes completen el segundo arranque estrella triángulo y el segundo arranque directo. ¿Por qué les paso esto? Porque ahora necesitamos, al igual que en el PNID, completar el diseño con marcas y modelos. Y eso es lo que voy a pasar a explicar. Vengo aquí, tengo el proyecto 3. En el proyecto 3 tenemos guión medio 2021 0701 tiempo 21 con 21. Okay. Tengo aquí la versión, se los paso al WhatsApp. Aquí está. ¿Qué contiene esta versión? Contiene el diagrama de potencia de nuestro caso de esto, con motores, arranques de triángulo, arranque directa y toda la parte del circuito de energía a la parte de control y todo el lineamiento de potencia trifásico, ¿no? Ya hemos visto. Bien. Entonces, si hasta ahí tenemos, ahora vamos a ver, a completar lo que nos falta en diseño. Si retomamos nuestra presentación y ya estamos de acuerdo en que hemos dibujado este diagrama de diagrama unifilar y diagrama de potencia, perdón, se cerró, ahora sí de nuevo. ¿Qué es lo que nos toca? Una vez hecho el diagrama, nos toca hacer la selección. ¿Cómo hacemos la selección? En base al dimensionamiento que hemos visto, en base a los calibres eléctricos, pero ahora nos corresponde ver justamente en esa selección y llegar a determinar lo que es marca y modelo. ¿Sí? Si yo vengo aquí, estábamos aquí, lo presentamos. Bien. Entonces, este diagrama ya lo hemos dibujado en AutoCAD eléctrica, se nos he pasado, y hemos usado estas fórmulas de dimensionamiento. Estas fórmulas de dimensionamiento, ¿para qué han servido? Han servido para encontrar las corrientes. A partir de esas corrientes y a partir de un catálogo del proveedor, que eso también les hemos pasado y ahora voy a abrir, vamos a llegar a esta tabla. ¿Qué está mostrando esta tabla? Esta tabla nos está mostrando los tags que acabamos de colocar en nuestro diagrama
nos está diciendo esto es tal marca, tal modelo y tiene tal calibre eléctrico. ¿De dónde hemos sacado esto? Entonces vamos a ver de dónde sale esa tabla. Esta tabla se ha seleccionado en base a las corrientes de nuestro diseño y en base al manual ABB que les hemos pasado como parte de la bibliografía. ¿Sí? Si me permiten aquí. Bibliografía. En la bibliografía, catálogo ABB del proveedor Electrored, ¿no? De la tienda Electrored. Abrimos este catálogo y si yo, por ejemplo, me fijo en este catálogo, permítanme, a ver. Aquí. Me vengo a los interruptores automáticos, ¿no? Tripolares. Miren, si yo selecciono justamente este es el código Electrored, la corriente nominal de este es 63. Según nuestro diseño, nuestra corriente que tenemos es 35 de corriente nominal. Si nosotros tenemos el código de este, de aquí, es DA066805R1, es el mismo que tenemos en nuestra tabla de nuestra presentación. Miren, aquí es este el modelo que se selecciona. ¿Por qué? Porque el calibre de este modelo va de 44 a 63. Y si miramos nuestro diseño, nuestra corriente nos salía 35.836, digamos. Esto era sumando solamente los 4 motores. Habíamos dicho que íbamos a tener una potencia adicional del circuito de control y íbamos a dejar un resguardo más para tener, digamos, cargas a futuro. Con ese criterio, entonces, que es más de 36, se selecciona justamente un interruptor principal trifásico que va de 44 a 63 amperios regulables. Entonces, este elemento, el interruptor principal, con este margen de corriente, es el que a nosotros nos sirve. Y para esto, sacamos del catálogo que el que cumple esta condición es de esta marca y de este modelo. Eso, donde lo hemos sacado, es lo que tengo aquí resaltado. Y miren, lo hemos sacado de esta tabla. Se me iba al de abajo, 40, solamente era de 28 a 40, estaba muy al filo del cálculo de mi corriente. He preferido elegir el siguiente, que me da de 44 a 66 de corriente que yo puedo seleccionar. ¿Se entiende? Entonces, miren, sabiendo la metodología, hemos usado el manual y a partir de ahí hemos encontrado el calibre, ahora comenzamos a seleccionar del catálogo de este proveedor los modelos que aplican. Con la misma idea se han hecho los relés de sobrecarga. A ver, vamos a ver el segundo ítem seleccionado. Principales. Estos son los interruptores para control. Vamos a ver más abajo los relés de protección, los relés de sobrecarga. Contactores, esos son los seleccionados. Y ahora veamos un relé de sobrecarga. Relé termomagnético, relé de sobrecarga. Veamos qué modelos tengo resaltados allí. En el primero tengo el 1SA 140. Este de aquí me permite seleccionar una corriente de 5.7 a 7.6 amperes. Si nos fijamos eso en nuestra presentación, aquí es este, de 5.7 a 7.6. ¿A cuál corresponde? Al F101. El F101 en nuestro diagrama, el F101 es del motor de arranque estrella triángulo. Si volvemos a nuestro aquí, la corriente que tiene que tener esto sería el F101, tenemos 6.5 amperes. Si me fijo aquí, esto puede regularse de 5.7 a 7.6 amperes. Estamos en el rango donde vamos a trabajar nosotros, entonces seleccionamos esta marca igual. ¿De dónde ha sido esa selección? Ha venido aquí del catálogo del elemento este. Aquí está. De 5.7 a 7.6. ¿Se entiende la metodología? ¿Sí? Entonces, miren, no ha cambiado desde que hemos arrancado el curso. Hemos ido construyendo y mostrando justamente cómo partimos de un diseño en la pizarra a partir de nuestro caso de estudio,
nuestro conocimiento y cómo a partir de eso podemos en el AutoCAD Electrical tener una herramienta que nos ayuda a hacer un dibujo en menor tiempo, hacerlo en forma profesional y cuidando los detalles según norma, ¿sí? Y también vemos de dónde estamos sacando la marca y modelo y en base a qué criterios. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos para mañana entonces? Así como hemos arrancado el día de hoy, lo que vamos a hacer mañana es cargar esta marca y modelo a estos componentes que ya hemos dibujado hoy en el diagrama eléctrico de potencia. ¿Cómo vamos a cargar esta marca y modelo? Y eso lo pueden hacer ustedes como experiencia para mañana. Es exportar la base de datos, lo que hemos visto hoy día, pero de la hoja del diagrama eléctrico de potencia. Trabajar en el Excel, completar esta marca y modelos y después volver a pisar la base de datos al dibujo. Con eso vamos a conseguir completar el diagrama eléctrico de potencia y mañana nos queda para hacer justamente la parte del diagrama de control. ¿Sí? ¿Se entiende toda esta parte eléctrica? ¿Se entiende lo que estamos mostrando? Miren, es algo, el método es repetitivo y estamos mostrando la bibliografía en donde ustedes van a encontrar justamente las referencias para otras situaciones, ¿no? Imaginen que ustedes van a arrancar un motor Dalander o un arranque con un arrancador suave, tienen la bibliografía para donde darse cuenta cómo se hacen las conexiones y después eso poderlo dibujar en el AutoCAD eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien?